¿Listo? Sí, uno, dos, tres, sí, probando. Sí, 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 sí. Hello amigos, Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos con Dios por otro episodio más. Bienvenidos seas al podcast Oficina Triangular, donde es posible tomarnos un café con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienvenido si es la primera vez que nos escuchas. Y bueno, si ya eres fan de este podcast, gracias por apoyar misiones y unirte pues a este propósito de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. ¿Cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Hola, muy bien, amor. Muy contentos de poder estar aquí una vez más en un episodio nuevo. Y bueno, bien armados aquí con nuestras tazas. Obvio, de Estamos nuestras rockeando serie tazas favorita. de la oficina, nuestra serie favorita. Así que, Sí, bueno, estamos muy bien y listos para lo que viene. sí, la verdad, muy contentos con el Señor, como solemos compartirte, porque bueno, la vida no es sencilla en el hecho de que, ay, no somos perfectos ni nada, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estamos aquí desde la comodidad de nuestra casa. Saludos para los que nos escuchan en las plataformas de YouTube, de Spotify. Saludos a todos los que se están uniendo a nuestro proyecto misionero. Y vaya que el día de hoy queremos compartirles algo que tenemos mucho tiempo queriendo compartirles y bueno, al fin se llegó, ¿verdad? Sí, el espíritu o el contexto detrás del tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con dos cosas. La primera es que, no sé si lo hemos mencionado, pero estamos trabajando desde el año pasado con los hijos de pastores que hay aquí en prácticamente en nuestra ciudad, Ciudad. Ujú, en lo que sí. abarca la ciudad de Cuauhtémoc. Y lo segundo es de que en una ocasión fuimos invitados a participar a un podcast de los hijos de pastores, hijos de ministros de todo el estado de Chihuahua y fuimos allá, se montó todo un estudio, Ay, sí. buenos La verdad estuvo micrófonos, o buenísimo. sea, llevábamos café y todo, fuimos allá a una iglesia que estaba bien lejotes, llegamos y se grabó el episodio, según íbamos a durar 40 minutos Ujú. y cuál fue la sorpresa que casi fueron 2 horas. Entonces estuvo muy ameno, muy interesante, muy interactivo. Y el asunto está que nosotros nos vinimos y al tiempo me dicen, ¿sabes qué? Se perdió todo, Y yo, ¿qué? se perdió todo el No. material, no pudieron arreglarlo, no hubo audio, fallas en video y bueno, el asunto está que se pospuso y dijeron, vamos a volver a grabar. Hemos estado mandando fechas, hemos estado intentando empatar con los tiempos y agendas del equipo y no se ha podido. Ha sido Entonces, imposible. bueno, ya estamos casi a medio año y dijimos, no, Sí. vamos a hacerlo nosotros. Ujú. Entonces, una vez dado esto de contexto, vamos a estar hablando de los hijos de pastores o hijos de ministros. Sí, tenemos toda la autorización de parte de nuestro HDM, incluso distrital, porque como lo comenta mi esposo, pues sí, buscamos todas las alternativas y bueno, la agenda que esto y el otro al final no se pudo, pero tenemos algo que compartirles en específico con este tema y es el hecho de que muchos dentro de la congregación hacen trabajos de hijos de ministro y a veces como que no tienen en sí ese título. Y bueno, vamos a ir desarrollando un poquito más sobre esto, pero queremos introducirlos con el hecho de que, bueno, en mi caso yo no soy hijo de ministro. Me ha tocado, amor, y bueno, tú has sido testigo de las veces que hemos ido hacia las iglesias y me han dicho, hermana, ¿y usted de qué hija de pastor es? ¿Verdad? O me dicen, sus papás son pastores y yo, no, mis papás no son pastores. Y es que, bueno, yo nací dentro de un hogar cristiano, tengo 26 años de edad y desde que tengo uso de razón se me ha hablado del evangelio, pero tengo muchos recuerdos de mi niñez, de cómo yo fui parte de ese equipo de niños que se dormían en las bancas, que entraba de día a la iglesia y salía de noche del templo. Tengo muchos recuerdos donde veía a mis padres servir, específicamente mi mamá llegó a servir hasta digamos que en una categoría distrital en el departamento de damas. Entonces, pude ver muy de cerca lo que es el servicio, lo que es la entrega
Y pues ahora que yo soy adulta, que pues ya estoy casada, puedo entender muchas cosas de cómo mi mamá se hacía mil pedazos, ¿no? De que atender pues la casa, atender al marido, atender a nosotras las hijas y aparte pues dedicar su vida en el servicio a Dios. Sí, y por otro lado, yo soy hijo de ministros. En este caso, mis papás son pastores actualmente, pero también han hecho y han desarrollado y están desarrollando obra misionera. Entonces, yo soy hijo de pastor, hijo de ministro, hijo de misionero, y también en este caso mis abuelos fueron ministros, y bueno, digamos que ya el cristianismo ha estado en un par de generaciones de mi familia. Y bueno, dando esta antesala, Contexto. yo creo que tenemos un problema a veces con el asunto de los títulos. Y como cristianos, siempre ha estado, la otra vez hablábamos de cómo la mamá de los discípulos fue con Jesús y le dijo, oye, deja que uno se sienta a tu Sí, izquierda y de otro Juan y a tu Jacobo. derecha. O Sí. sea, cómo desde hace miles de años está ese Uh, problema de los títulos, las sillas sí. Las importantes y todo. posiciones. No sé si a los que han ido a eventos de asambleas de Dios, eventos nacionales, las primeras filas siempre están apartadas para los altos mandos, para los líderes. Yo una vez llegué así, literal iba a tomar una foto, Ujú. porque una amiga estaba dando la bienvenida de un concilio. Literal, nomás me estacioné así para sacar el celular y tomar una foto y de volada ya me estaban mirando así como que, oye, están apartados estos lugares. Oye, ¿tú qué haces aquí? Y yo así, bueno, tenemos un problema con los títulos. Y bueno, creo que también yo he visto así en Instagram las descripciones de algunas personas, ya ves que puedes poner así algunas cosas. Ajá, sí. Y he visto que, no sé, voy a inventarme un nombre. Chabelita. Chabelita, 22 años, Ajá. una bandera mexicana y abajo HDM de corazón. Y así de que acá en México, antes Asambleas de Dios México se llamaba el Ministerio de Hijos de Pastores, se llamaba HDP, Ujú. pero también tiene una connotación negativa con cosas del mundo, que no vamos a entrar mucho en detalle. Y vino la modificación de HDM como para abarcar de que no solamente son hijos de pastores, sino de todos los tipos de ministros que hay. Entonces, ya hay personas que sí se cuelgan muy bien la bandera y tenemos una muy buena amiga que es Candy Pérez y ella actualmente es la líder nacional de este Sí. movimiento. Ajá. Entonces, también mencionándolo, no es una mofa la que estamos haciendo con respecto a eso. Queremos abonar, queremos aportar y queremos hablar desde otra perspectiva, pero la realidad es que tenemos un problema con los títulos. Hay Sí. gente que llega y no, yo soy un apóstol. No, en otros movimientos. No, yo soy un profeta. No, yo soy un reverendo. Está bien, las jerarquías eclesiásticas, y hay personas que tienen títulos en teología, doctorados, y se les puede Sí. llamar presbítero, doctor, etcétera. Pero yo siempre he dicho algo, el título más importante al que debemos aspirar y el que debemos de sentirnos honrados de tener es el de hijos de Dios Amén. antes Aleluya. que hijos de pastor, Sí. HDM, antes de... Y está bien si te gusta el, ahora sí que el nombramiento o la distinción, adelante, no hay ningún problema. Sí, o sea, se vale el poder, pues, enorgullecerse en el buen sentido de la palabra, pues, a la asociación, perdón, a la sociedad o al departamento donde uno pueda pertenecer o inclusive servir. Pero sí, o sea, a mí también me ha sucedido. Recuerdo mucho ahorita que decías eso sobre las sillas de enfrente, recuerdo mucho un mensaje que mi pastor David Martínez, que por cierto mandamos un saludito allá en Tamaulipas, él nos predicó y estaba muy interesante y fíjate, me acuerdo, ya tiene muchos años ese sermón que él expuso, pero me acuerdo mucho porque él habló sobre eso, habló de cómo en el Evangelio Jesucristo habla acerca de las posiciones sociales y dice que a veces sucede en las sillas de la fiesta, de cómo hay gente que se sienta enfrente y terminan diciéndole vete para atrás
Dice Jesús, es mucho mejor que te sientes atrás para que te sientas halagado, ¿no? Y puedan llevarte hasta la silla de mero enfrente. Y recuerdo mucho que él nos explicaba desde, pues obviamente su verdad central de lo que Jesucristo quería dar a entender, pero él también nos hacía énfasis acerca de eso, de cómo la sociedad ha ido clasificando. Y bueno, esto ha sucedido desde tiempos muy remotos y muchísimos años atrás, pero cuán importante es que nosotros como cristianos marquemos una diferencia y que pues no importa la posición, no importan los títulos, no importan los reconocimientos, que podamos tratarnos con amor, con respeto y siempre ver a todos por igual, porque esa es la sencillez y la humildad que Jesucristo nos pone de ejemplo, ¿no? Sí, no sé si recuerdes, el pastor César Aradías nos contaba una historia de que él llegó a un lugar a ministrar, pero o sea, no le gusta estar ahí sentado mero enfrente y él llegó y se puso atrás. Entonces los sugieres, el pastor se dieron cuenta y literal vinieron, lo tomaron y se lo llevaron hasta mero enfrente. Y dice, ok, está bien, pero ellos decidieron darme esa posición, no Sí, yo tomé la decisión de tomarla. Y bueno, o sea, yo digo que él tenía todo el derecho de sentarse sí. donde quiera, pero bueno, él lo explica desde esa perspectiva. Y bueno, creo que también hay como un estigma o un señalamiento que realmente, en mi caso, yo no lo he visto como otras personas lo señalan y explico. También, si yo no he vivido una experiencia negativa, no quiere decir que no exista, ¿verdad? Entonces, pero a mí no me ha tocado. De que hay una frase muy famosa, supuestamente, no me consta, que es hijo de pastor, lo peor. O sea, en eventos así de Oye, este yo también lo he grupo, escuchado ahorita que dices. yo Sí, no, o sea, yo sí lo o he sea, escuchado. pero he escuchado que mucha gente lo recita. Así, o sea, hasta predicadores en el púlpito. Y la verdad es que vamos a dar el beneficio de la duda, pero no es algo que yo he observado o he vivido o experimentado. Y bueno, hay personas que les ha afectado demasiado, Ujú, porque tenemos una baraja de hijos de ministros que no están en las filas del ministerio. Ahora, no porque el papá era ministro, quiere decir que el hijo también lo va a hacer. Porque ujú, de hecho, así como la sí. salvación no se hereda, el ministerio de liderazgo no se hereda. Hay mucho nepotismo en las filas pastorales y Pastorales. ministeriales, o sea, en la política, pero también en el mundo cristiano hay mucho nepotismo. Pero también hay casos donde hay hijos de pastores que no tienen el llamado. Ujú, Dijo Elías Anacondia, dijo que Dios tiene hijos, no nietos. Y esto señala con respecto a que independientemente, todo joven, hombre, mujer, niño, tiene que vivir una experiencia de redención personal. así Tiene es. que tomar una decisión y también en cuanto al llamado, o sea, Dios trabaja de maneras diferentes. Hay personas que tienen el llamado y hay otras que de verdad no lo tienen, pero por asuntos extraños hay pastores que han tomado a sus hijos y han forzado a que estén sentados en posiciones que no merecen y que no tienen la capacidad espiritual de sacar adelante. Oye, sí, 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 tienes toda la razón. Mi pastor de allá en Tamaulipas tiene una sola hija. Y recuerdo mucho que hubo alguien que sí le hacía esta pregunta. Decir, oye, tu hija va a ocupar algún liderazgo en la iglesia. ¿Por qué? Porque pues la iglesia empezó a crecer, empezaron a abrir nuevas células, misiones y bueno, ahorita que ya son iglesias que se han ido soberanizando. Y el detalle es que se empezó a poner pastores y bueno, Dios empezó a levantar y todo, pero de cierta manera como que la hija de mi pastor estaba como que detrás de la escena, ¿no? Detrás del telón. Y llega un punto en que le empiezan a hacer preguntas y a mí me llamó mucho la atención su respuesta porque él dijo esto. Él dijo, si mi hija es llamada, gloria a Dios. Y si mi hija no es llamada, gloria a Dios.
Y las personas se quedaban así, no, pero ¿cómo, pastor? Usted debería de Mm. involucrarla más y que esto y lo otro. Y mi pastor decía, no, dice, es que el llamado no lo doy yo, el llamado lo da Dios. Dice, y mientras mi hija esté dentro del evangelio, sirva a Dios con todo su corazón y forme una buena familia, dice, con eso voy a quedar más que satisfecho y voy a quedar contento. Y la verdad es algo que yo le admiro porque, bueno, pues mi pastor de allá en Tamaulipas es familia de nosotros, es primo de mi mamá, o sea, mi tío. Entonces su hija viene siendo mi prima y hemos tenido, digamos, que un crecimiento muy bonito juntas en el templo, en el evangelio. Y ahora ella está casada, tiene una niña y pues está asistiendo a la iglesia con su esposo. No ocupan un liderazgo, no tienen, digamos, que un llamado, un pastorado, que sea evangelista, que sea maestro de niños, no, pero sirve en todo. O sea, tanto ella como su esposo tienen una disposición, o sea, que si tú los pones en la puerta, ellos están en la puerta, si tú los pones en el púlpito a dirigir, ella te dirige. O sea, ella, donde tú la pongas, tú la vas a ver allí sirviendo. Entonces, te compartimos esto porque puede que tú seas un caso parecido, puede que tú que seas HDM, has de sentir a lo mejor una frustración, es que yo no soy llamada, es que siento una presión social o una presión dentro de pues lo que es el, digamos que el rol o el círculo pastoral o de los amigos de mi papá o inclusive mis otros amigos que son hijos de ministros. O sea, no te preocupes, no te preocupes, no todos somos llamados al ministerio, pero lo que sí somos llamados es amar a Cristo, es honrarle, es servirle y es sobre todo pues predicar con los hechos. Sí, completamente. Y bueno, o sea, no porque el hijo del bombero, o sea, el hijo del bombero no tiene que ser bombero porque su papá es bombero. No. El abogado igual. En el caso de tu familia, tu mamá fue maestra de profesión y tú no eres maestra. Ay, Aunque, no, ¿y cómo? sí, sí, o sea, tú me has dado el contexto de esto Sí, y, o sea, aunque en el corazón de tu mamá hubiera estado o estuvo el anhelo de que tú fueras maestra, sí, sí me insistía, ¿eh? tú terminaste siendo contadora y actualmente una ministro. Ujú, Pero sí, tu hermana sí es maestra. sí, mi Eh, hermana, la que es un poco más Entonces, grande que yo, o sea, sí. ese es un ejemplo, pero a veces pasa esto en el tema de los pastores. Y Ujú, bueno, hay una película que se llamaba Escuela de Superhéroes y llega el momento donde todos los superhéroes pues tienen hijos y los mandaban allá a esa escuela donde podían entrenar y descubrir su poder. Pero había uno que era el hijo del equivalente a un Superman, que era fuerte, volaba y no sé qué, pero que no hacía nada. Y luego decía, no, tú vas a volar, no volaba. Tú vas a tirar láser, no hacía nada. Y al final de la película, en una situación difícil, es cuando se despiertan los poderes que había en él. Y ujú, bueno, ¿por qué digo esto? Creo que podemos hacer la comparación o la metáfora de que en el caso de los hijos de los pastores, a veces entran en escenarios en los que ahora sí que la iglesia o la gente alrededor los observa y dice, oye, pues si tu papá era predicador, tú vas a ser predicador. Oye, si tu papá profetizaba, tú vas a profetizar. Y etcétera, la diversidad de los dones del Espíritu. Y están en un pedestal donde son observados y llega el momento donde, como puede que se despierte algún superpoder o no lo tenga, sí, todo es dado conforme a la gracia y la soberanía y la voluntad de Dios. Entonces, en ese lado sí, sí creo que a veces la iglesia ha sido un poco ruda en esperar en que tal cual es el pastor, así sean los hijos. Y bueno, también he escuchado así amigos y todo, de que cuentan de que pues tienen malos recuerdos, ¿no? O historias tristes o crítica, han lidiado con la crítica y muchas veces estas experiencias negativas pues han dejado alguna herida, alguna cicatriz ahí en su corazón. sí, sí, yo también conozco casos así, muy tristes de hijos de ministros
que sí tienen pues muchas heridas en su corazón y lamentablemente cuando no se tratan o no se tiene un buen consejero o no se abre la persona, porque a veces también sucede esto, de que la persona está muy herida, que pone una barrera de protección emocional y ya no se permite abrir con nadie y lamentablemente muchos de esos casos pues terminan yéndose al mundial, ¿verdad? O a lo mejor teniendo una doble vida, una doble moral. ¿Por qué? Porque no ha sanado esa parte de su corazón. Entonces, nuestra invitación para ti que estás viendo este podcast y conoces a algún hijo de ministro, compártele este episodio y recuérdale que es amado, que Dios tiene grandes propósitos para su vida y que Dios es un Dios de restauración. O sea, Dios tiene propósitos para todos nosotros y por favor, es tiempo de cerrar oídos a los comentarios que no nos edifican o que no nos pueden llevar a nada. O sea, la misma Biblia nos dice esto, que hay que ser tardos para hablar, pero prontos para escuchar. O sea, que en todo tiempo nosotros podamos ser conscientes que siempre va a haber alguien que va a opinar de lo que nosotros hacemos, de lo que decimos y hasta de nuestra forma de vivir. Siempre, siempre va a haber alguien que le va a gustar y va a haber alguien que no le va a agradar. Entonces, nuestra única preocupación es entender que hay un solo enemigo y ese es Satanás y que el Señor lo reprenda. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No te preocupes. Ahora, si tú eres un hijo de ministro que anda en busca de un llamado, pues síguelo buscando y en su tiempo llegará. O sea, tú sigues sirviendo, tú sigue apasionándote por las almas, sigue apoyando a tus padres. Sí, es una manera muy, muy eficiente de ir descubriendo el llamado en específico que Dios tenga para ti. Yo conozco hijos de ministros que bueno, vamos a poner un caso. Hay un amigo que su papá es pastor, pero él es llamado a misiones. O sea, él ahorita como que está en ese descubrimiento de incluso, o sea, capacitarse en CAMAD, ya terminó el Instituto Bíblico y anda ahí como que la inquietud y todo ese asunto, pero digamos que no es el mismo perfil que sus padres están pues ejecutando hoy en día. Entonces, no importa hacia qué línea Dios te esté llevando, lo importante es que Dios te lleve, que no sean tus decisiones, que no sean tus propias inquietudes o tus propios deseos, no. Ora a Dios y dile, Señor, yo no quiero mis sueños, quiero tus sueños en mi vida. Señor, yo no quiero que tú te incluyas en mi agenda, no, inclúyeme en tu agenda, porque es hermoso estar dentro de los propósitos, en los propósitos del cielo y saber que lo que estás viviendo es algo de parte de Dios. Es algo que, mira, no hay una palabra en específico para describirlo. O sea, hay una plenitud completa, una plenitud 100% así máxima, incomparable, cuando estás viviendo el propósito de Dios. Sí, y también si está el caso de que tú eres un hijo de ministro y de verdad dices, yo no, yo quiero ser doctor, yo quiero ser Ujú. arquitecto, o sea, también no cedas ante la presión, ve detrás de ese propósito, solamente pues vívelo en Cristo, o Sí. sea, no cometas el error que muchos hijos de pastores han cometido de pintar una raya y salir por la puerta de la iglesia y no volver nunca más. Porque hay casos muy, muy extremos y muy delicados. Eh, Creo que algo muy en particular de los hijos de ministros es de que muchos terminan en el grupo de la alabanza, ¿no? O sea, Ah, terminan sí. aprendiendo a tocar algún instrumento musical. No en mi caso yo no aprendí ni a tocar la puerta. O sea, fue así como que Por dos. de plano no se nos dio la música, ¿verdad? Pero No. hay muchos que sí. Aquí en la ciudad hay un baterista excelente y así inició en la batería de la iglesia. Y hay un caso voy a decirlo así, de los hijos de ministros más famosos. Y es el caso vimos un documental hace unos meses, el documental de Jesse Joy. Jesse Joy, hijos de ministros, y sacaron un documental, no me acuerdo en qué plataforma, pero un día dijimos, pues vamos a verlo. Creo que fue en Amazon, ¿no? No me Ah, acuerdo, la creo que sí, verdad. por ahí. El asunto está que nos sentamos a observar este documental, son pocos episodios y ellos empiezan a dar una perspectiva,
un testimonio, vamos a decirlo de esta forma, acerca de cómo inician en la música. Porque ahorita son famosos, o sea, Ujú, la gente sí. los conoce, la gente o sea, Lo sigue y los todo. sigue, los Ajá. aborda y todo. Y sus inicios fueron en la iglesia. Así como muchos cantantes famosos, como Justin Bieber y todo, iniciaron en la iglesia local. Entonces, el asunto está que desde muy pequeños empiezan a cantar ahí en la iglesia. Y creo que los primeros discos, muchas de sus canciones tienen un tinte cristiano y Sí. ahí tienen una canción del hijo pródigo. Ajá, pues sí, eh, digamos que un poco bíblico. y incluso el video musical es la historia del hijo pródigo en caricatura. Y luego hablan en otra canción que el perdón de Dios es la salvación. Y tienen algunas canciones. Hay otras que ustedes se saben, yo no me las sé, que, que, que tienen Mm, otra connotación más romántica, etcétera. sí. El asunto está que eh, llega un momento donde el papá los empieza a manejar, a ser su manager, a hacer las giras y a cobrar de lo que empiezan a ganar y todo. Y Jesse y Joy empiezan a ver una doble vida en la vida de su papá. Empieza a tener algunos fallos morales, cae en adulterio y lo descubren y lo que para ellos era su héroe terminó llevándolos a una crisis existencial. Entonces, lo estábamos viendo o sea, fue fuerte porque, o sea, se- el, el refugio que estos jóvenes tomaron fue agarrar la fiesta, fue quererse ir de su casa. eh, el muchacho termina embarazando a la novia y ella empieza a entrar en una confusión de identidad. Y ellos ahí, ese es el lado, no estamos, o sea, no queremos señalarlos ni atacarlos, pero tampoco queremos eh, cobijarlos en cuanto a sus decisiones, porque atribuyen muchas de sus malas decisiones al error de su papá. Y yo creo que ahí caemos en un problema, tanto los hijos de ministros, los hijos de pastores, tanto las ovejas, porque los pastores que tenemos no son perfectos, ningún ministro, ningún predicador es perfecto. Exacto, Y a sí. veces los ponemos en una posición de ídolos, que se nos olvida que son humanos, que son imperfectos y que son polvo. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un episodio sobre esto, se llama Dioses que fallan, o si quieren Sí, regresar más atrás, por favor. de que cuando falla uno de estos personas que pusimos en los pedestales, se nos acaba la vida. No, hombre, pues si así son los pastores, si así es el predicador, ¿para qué quieren que vaya a la iglesia? Chan, Y chan, chan, terminamos chan. generalizando. ¿Qué quieres compartir con respecto a esto? Ay, no, hombre, ahorita que dices, sí me estaba acordando de ese maratón que nos aventamos, porque la verdad a mí me dieron tantas ganas de llorar. Creo que hasta lloré, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me dio mucho sentimiento porque en la forma en cómo estos dos jóvenes se expresan y dicen esto, o sea, de tener digamos que, una expectativa de la vida de su padre y luego ven que es un hombre común que tiene o sea, que comete un error, que falla y pues la verdad todo se vino hacia abajo. Y bueno, hubo muchas cosas que intervinieron, pues había malas compañías, había por allí, digamos que en este caso, pues su padre no, digamos que de cierta forma no aplicaba bien la palabra, o sea, había, digamos que una doctrina ahí un poco rara, Y ¿verdad? había mucho legalismo. Sí, demasiado, esa es lo que iba. O sea, una de las cosas que trajo mucho daño al corazón de estos muchachos fue el legalismo. El hecho de que se preocupara más por las situaciones exteriores que por las interiores. O sea, era más importante la forma de vestir que lo que traía al corazón. O sea, la predicación, la vida en santidad, el arrepentimiento, la fe. O sea, bases que sabemos que son meramente necesarias para poder conseguir la vida eterna.
Entonces, no, 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 fue un momento en el que yo me quedé en shock porque hubo un episodio donde ella pues comenta cómo fue que empezó a tener ese choque de identidad y cómo una noche en específica ella termina en el hospital porque empieza a tener como que esa lucha interna de atracciones sexuales, ¿verdad? En este caso de alguien de su mismo sexo. Entonces ella dice, no, pues es que me empezó a dar muchas ganas de vomitar y que pues al final me di cuenta que era mi nerviosismo, según ella, ¿verdad? Ahí en su super testimonio, tristemonio. Dice, era el nerviosismo de reconocer que yo la amaba y que es el otro. No, no, es que en serio, amigos, si ustedes hubieran visto nuestra cara mira, Juan y yo inmediatamente nos volteamos a ver y nos quedamos así, casi con la boca abierta porque dijimos, ¿qué? ¿Qué es lo que acaba de decir? O sea, y yo lo pensé y mi esposo lo dijo, esta mujer se estaba endemoniando. Sí, era una descripción Era de una de una lucha lucha espiritual. espiritual, exacto, o sea, ella lo estaba hablando como que algo muy normal, como que algo muy físico, y está bien porque era lo que sus ojos naturales estaban viendo, experimentando, pero nosotros los que conocemos la palabra y que sabemos que la lucha espiritual es real, que hay un mundo espiritual que no es visible ante los ojos naturales, entendemos que de cierta manera lo que ella estaba viviendo era mucho más allá que cualquier vómito. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Aquí una puerta que tú dejes abierta, amigo, una puerta que tú dejes abierta, una herida que no termines de sanar, un pensamiento que tú permites que se siga allí acumulando y cargando dentro de ti, oye, puede ser la cueva para que el zorro haga de las suyas. No, o sea, es tiempo de que nosotros todo pensamiento lo llevemos cautivo a los pies de Cristo. O sea, que toda decisión lo llevemos a los pies de Cristo, que todo lo que somos lo llevemos a los pies de Cristo, porque eso muestra fidelidad en nuestra parte. Justo esta semana yo estuve aconsejando a una chica con referente a esto, porque yo le decía, oye, es que no se trata de congregarnos, de buscar a Dios cuando las cosas solamente están bien. Necesitamos hacerlo en todo tiempo, incluyendo esas crisis existenciales, ¿no? O sea, en Así todo tiempo hay es. que buscar al Señor. Entonces, sí es impactante. Si tú no has visto esta serie, no es una miniserie, ¿no? Yo creo que de unos 3 o 4 capítulos. Bueno, pues si la quieres ver, adelante para que veas ahí más o menos la expectativa y los comentarios que te estamos compartiendo. Pero aquí el propósito principal es que no se cometan los mismos errores, no, porque nosotros visualizábamos y había muchas oportunidades en las que estos chicos pudieron, digamos que enderezar sus pasos y hacer las cosas correctas, pero no, al final de cuentas, pues cada quien tomó sus decisiones y ahora aparentemente viven una vida feliz, pero realmente no, están completamente vacíos. Sí, y es triste porque vemos la vida de unos jóvenes tan talentosos, Ay, sí, dotados de una capacidad impresionante. Ahí salen escenas donde ellos están componiendo música y cómo tienen una creatividad, o sea, brutal, de donde empiezan a tararear, ponen a grabar con el celular, están con lápiz y pluma y empiezan a escribir y agarran la guitarra sí, la y inspiración. en unos cuantos minutos ya tienen una canción nueva. Y es, o sea, tienen tours mundiales hasta el día de hoy. Y yo digo, qué triste porque todos esos dones, esos talentos, Dios se los dio para servirle a Él y para su gloria. Y Así es. cómo una perspectiva o cómo empeñaron toda su fe, en este caso, su papá, el pastor principal, y, y digo, qué triste cómo todo se desvirtuó y todo se fragmentó en ese punto de la vida. Y al día de hoy están dando esos dones y ese talento al mundo. Y ella es lesbiana, está casada, adoptó y bueno, tenemos un escenario de cómo el enemigo tomó la vida de estos hijos de pastor y los destruyó completamente. Sí. Exitosos terrenalmente, pero muy lejos de Dios. Y, y quiero mencionar esto, ellos todavía están a tiempo de Ajá, regresar, o sea, mientras hay sí. vida tienen la oportunidad de regresar a los brazos de su padre
de su Padre Celestial que no nos va a decepcionar y que nunca falla. Ajá. Entonces, tenemos este escenario y bueno, ahora que hemos estado intentando trabajar con los hijos de pastor de aquí de nuestra ciudad, o sea, nuestra primera meta fue hacer ¿cómo se dice? Un directorio Ajá. con los nombres, edades, fechas de nacimiento de todos los hijos de pastores y la verdad que nos llevó mucho tiempo Ay, andar sí. cazando a los pastores en las juntas y realmente es algo complejo porque cada uno de estos niños, jóvenes, todo tiene un presente muy diferente. Cada uno va caminando en una dirección y tratar de abarcarlos ha sido una tarea difícil. Eh, algo que yo pensaba es que ¿cuántos, cuántos hijos de pastores hay? O sea, hijos de misioneros, ¿cuántos hay? La verdad no sabemos. Si en México hay 1 millón de creyentes, pero vamos a decir que de ese millón, vamos a decir que hay, no sé, ¿qué te gusta? Unos 10,000 pastores. Es que yo tenía todos estos datos, pero no sé dónde quedaron. Ah. Bueno, voy a reformular mi ejemplo. O sea, ¿cuántos hijos de pastores tendremos en todo México, en toda Latinoamérica? ¿Y cómo trabajar con ellos? Algo que yo he observado es que se han puesto figuras y líderes intentando abarcarlos para ministrarlos y todo. Pero algo que yo observé, y lo digo desde la posición y con el corazón correcto, se ha intentado llevar a cabo eventos nacionales e internacionales para abarcar a los hijos de ministros y pastorearlos y ministrarlos y todo. Pero bueno, vamos a suponer, se lanza y vamos a tener un evento en Costa Rica. Ok. ¿Cuándo va a ser? En diciembre. ¿Cuántos aquí en México van a poder agarrar un avión e irse hasta Costa Rica? Ujú. Siendo muy sinceros, o sea, ¿quiénes van a poder? Pues uno que otro hijo de pastor que tiene la posibilidad económica. Sí, pero una minoría, ¿no? Una minoría. Ujú. Entonces, al evento van a terminar llegando 200 personas de toda Latinoamérica. Y se puede decir, es un éxito. Pero si aquí en la ciudad nomás tenemos 200. O Sí, sea, sí, sí, sí. ¿cómo tratar de abarcar? Y una vez es filosofando en esto, le mandé un mensaje a fue mi profesor, o sea, me dio clases y en la oportunidad le mando un mensaje. Esto fue en la pandemia a la persona que era la encargada de toda Latinoamérica, de los hijos de pastores de toda Latinoamérica. Y le mando un mensaje y les digo, oiga, creo que deberían de buscar otra táctica, otra alternativa, porque están abarcando muy poco. ¿Y sabes qué me contestó esta persona? ¿Qué No, dijo? no voy a decir su nombre. Que lo No, diga, no, que lo me dijo, oye, ¿quién te hizo daño? ¿Quién te lastimó? Y luego le digo, no, ¿de qué está hablando? O sea, yo le estoy dando mi opinión y, no, necesitas ayuda, ¿quieres que ore por ti? O sea, como diciendo que yo estaba dañado por el tema de que, o sea, de que no se me había como que ofrecido ayuda. Ujú. Pero el corazón con lo que yo lo hacía es de que acá en la Sierra Tarahumara hay pastores tarahumaras Ajá, sí. con 2, 3 hijos. Eh, un pastor muy querido de nosotros murió de repente. Hace unos años lo enterramos en la cima de una montaña y sus hijos ahí están, en un pueblo. Y yo decía, ¿quién los va a abrazar? ¿Quién nos va a ministrar?
alguien me puede decir, pues tú, y yo sí, yo he ido a su casa, he estado con ellos, me he tomado un café y todo, pero no hay una manera, no hay un dispositivo, no hay una organización, no hay una fuerza Una táctica. humana realmente efectiva para llegar hasta allá al corazón de la Sierra Tarahumara y poder ministrar a todos los hijos de los misioneros, a todos los hijos de los pastores, a todos los hijos de los eh, hermanos tarahumaras que están sirviendo el día de hoy allá. O sea, Sí, realmente no lo hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? sí. Alguien me dijo, no, es que si llegan 200 y a 200 podemos ministrar, es un éxito, porque son 200 que no se nos van a ir al mundo, son 200 que no se nos van a perder, etcétera. Pero si nos conformamos en abarcar a un puñado de cientos y cientos y cientos de miles y miles Ajá, de hijos sí. de ministros que hay, creo que es muy Es una pobre, mentalidad pobre. sí, es muy pobre Sí. la meta. Sí, 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 entiendo lo que estás comentando, amor, porque es una realidad. Yo creo que el poder, digamos que hacer uso de una táctica realmente 100% efectiva, tendría que ejecutarse bajo el liderazgo o digamos que las personas llamadas a una entrega total en esa área. Porque mira, es como nosotros en la obra misionera. O sea, nosotros sabemos que solamente el que una obra esté funcionando al 100% es cuando estás de lleno allí, es cuando le entregas la mayoría de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus recursos. Entonces yo creo que en esta área sí se necesita mucho eso. Se necesita bastante que las personas que estén de cierta manera trabajando se entreguen y estén siempre, digamos que al pendiente, porque mira, es un rebaño que es muy difícil tratar, porque todas las iglesias y cada una de las ovejas tiene una historia y es algo muy diferente. Pero a lo que voy es que los HDM también es un público diferente al que tienen que tener, digamos, su propio pastor. Y vaya que pues las directivas, ahorita estábamos hablando de las mujeres, o sea, se están esforzando mucho, estamos viendo mucho resultado que en otras ocasiones a lo mejor no. Pero aquí la invitación es que si eres una persona que de cierta manera no sabe, ¿por qué no comenzar a servir? O sea, ¿por qué no comenzar a servir en preocuparse por los Orar por ellos. ajá, orar por ellos, invitarlos a un café, preocupado en involucrarnos así, o sea, porque como tú lo dices, o sea, hay de diferentes edades, diferentes rostros, diferentes culturas, diferentes mentalidades, pero al final de cuentas todos están en la misma fila, que es la fila del servicio. En mi caso, como ya lo dije, no soy hijo de nadie, pero sí soy hija de personas que sirven con su corazón. Y mi mamá, pues ahora ella da testimonio de cómo yo con tan solo 9 meses de edad, pues ella me cargaba, a veces mi papá no podía ir con nosotros a los eventos y bueno, por X o por Y, mi mamá me cargaba a mí sola porque pues yo soy la hija menor y mi mamá me cargaba en el portabebé. Hay muchos hermanos en Cristo que pues me vieron crecer y que se acuerdan mucho de esa escena. O sea, muchas hermanitas ya ancianitas que me abrazan con bastante ternura y me dicen, ay hija, tú eres la carita feliz. Me llegaron a apodar así, ¿por qué? Porque mi mamá, ella con el objetivo de cumplir con la obra de Dios y pues apoyaba con el resto de la directiva, que también eran mujeres, de que mi mamá cargaba con la pañalera, cargaba conmigo y el portabebé, y era de que me ponía en el portabebé, me daba mi biberón, me daba un beso y me decía, aquí te quedas y no vas a hacer ruido porque mamá va a ir a predicar. Ahorita que mamá se baje del altar, yo te voy a cargar y voy a estar contigo. O sea, mi mamá me hablaba como una adulta, como si yo estuviera consciente. Claro que por supuesto no me acuerdo de ese momento, ¿verdad? Pero hay muchos testigos que ahora lo platican y que dicen que era algo que se quedaban muy sorprendidos, porque mi mamá, ella se subía al altar y yo siendo una bebé estaba allí al lado de otra hermanita, ¿verdad? A quien me encargaba, como te digo, de las mismas hermanas de la iglesia. Pero yo estaba como si nada, tomando mi biberón y viendo a mi mamá que dice mi mamá, y fue algo que llamaba mucho la atención porque las hermanas o los pastores que pasaban decían, mira, y la niña no llora, la niña está tranquilita y que esto y el otro. Entonces, como siempre, de cierta manera, se me ha caracterizado por alguien bien sonriente, por eso me llegaron a apodar así.
la carita feliz, porque las hermanas no se sabían mi nombre, pero sí se acordaban que yo era la bebé de 9 meses, que le encantaba ver a su mamá. Y me decían, ay, la carita feliz. Entonces, todos nosotros tenemos una manera de cómo influenciar, proyectar y de sellar los corazones de las personas. Entonces, no hay impedimentos para hacerlo. No hay excusas para decirle al Señor, no, pues, o sea, aquí la vamos a dejar, ¿no? Que buscando, sigue intentando. Y si tú eres de las personas que no eres hijo de ministro, pero sabes lo que te estoy diciendo, o sea, que formas parte de un grupo de fieles, o sea, que tus papás son líderes, que tus papás son maestros de escuela que tus papás son aquellos que se encargan de abrir y cerrar la puerta, que tus papás son de aquellos que son los primeros en estar allí cuando el pastor habla y que también puedas tener estas experiencias como la mía, de entrar de día al templo y salir de noche. ¿Por qué? Porque no fuimos hijos de ministros, pero sí somos hijos de servidores y de cierta manera también entendemos el lenguaje de los hijos de pastores. Entonces también está la otra fila de aquellos jóvenes que están sirviendo y que sus padres no se congregan, que no son nada y aún así conocen todo esto. Saben lo que es estar en la casa de Dios, cumplir con ese lado de servicio y luego llegar a casa y de cierta manera pues aprender a luchar con los tipos de pensamientos que a veces nos dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Ya te la vives más en la iglesia que aquí. Y otra vez vas a gastar en la iglesia en lugar de apoyar en la casa. O sea, todos nosotros tenemos una historia. Pero cuán importante es que sintamos empatía por los hijos de ministros, que sintamos con los hijos de servidores, sin importar la posición eclesiástica, y que también sintamos empatía y respeto por toda la iglesia en general, porque todos somos llamados. Así es, somos un cuerpo y, y bueno, también queremos hacer ese, como tú mencionabas, ese reconocimiento a todos esos hijos de ministros fuera del radar, detrás del telón, ministros no quizá con una credencial, que la credencial es nosotros las inventamos, la organización las inventó y los rangos, etcétera, pero hay ministros, o sea, gente que ministra a Dios, que sirve en todas estas áreas, todos no, los líderes, todos los diáconos, los sugieres, los que limpian el templo, sí, los que están ahí acomodando gente, los que van y cuentan las ofrendas, los que eh, están en la alabanza, cada uno los hijos de cada uno de estos servidores y ministros de las iglesias locales, de cada uno de estos héroes de Dios, también ven y viven muy de cerca lo que están experimentando los hijos de pastor. O sea, se quedan hasta tarde, a veces en sus casas ven cómo se toma de los recursos económicos para invertir en la casa de Dios. Hay críticas, él llega el domingo y todos los primos están en casa jugando y todo, y llegan tarde. ¿Por qué? Porque estaban en la iglesia, los señalamientos de la familia en conversa. Todo eso, el asunto, vamos al punto de partida. El problema está en nosotros. Somos muy amantes de los títulos y para ir cerrando, yo quiero mencionar algo que sucedía en el Instituto Bíblico. Yo estuve internado y cuando yo llegué ahí, me acuerdo que yo ya predicaba. Antes de que me enseñaran homilética, yo ya era un predicador y de repente me tocaba dar un devocional, etcétera, y alguien decía, es que como viene de hijos de pastor, pues ya sabe, no le está costando trabajo. Y estaban muchos compañeros que eran
los primeros cristianos de su familia. Y ellos se sentían menos y decían, no, es que tú tienes ventaja sobre nosotros. Y siempre estaba, no faltaba ahí el Pepe Grillo que venía y salía con su comentario, no, pues es que como sus papás son misioneros, no, que el caso es de que me acuerdo que una vez que presenté mi sermón de prueba, que le llaman sermón de graduación, yo presentándolo, me acuerdo que hice una añadidura en las líneas de mi bosquejo y dije, para ti que dices, es que yo no tengo un apellido reconocido, es que yo soy el primer cristiano de mi casa, es que yo no soy hijo de pastor, ni de misionero, ni de ministro, te tengo una buena noticia. La buena noticia es que tus hijos sí van a ser un hijo de ministro. Tú eres el inicio de todo un linaje. Tus generaciones van a ser benditas porque tú estás sirviéndole, tú ya te estás capacitando y en ti inicia todo. Así que si te sentías un poco, sí, o dañado, o lo que sea, no te preocupes, todo comienza contigo. Entonces, esto también, si dices, es que yo no soy hijo de pastor y me estoy viendo este episodio, yo no sé ni qué onda y todo, hay gente que Dios está llamando y yo puedo decir que creo que ha sido más lo bueno que lo malo. Que no, pues en la casa hubo carencias, sí hubo carencias, sí hubo situaciones de que a veces había problemas con los hermanos de la iglesia, sí, o sea, no, y sí, sí, ¿no? O sea, hay cosas, hay flechas con fuego que a veces volaban sobre nuestras cabezas y intentando dañarnos y dar en el corazón, pero aquí estamos, con fracasos y victorias, pero aquí estamos, con heridas y con buenas historias, y aquí estamos. O sea, creo que eh, yo no cambiaría la vida que he tenido por nada. Y yo creo que tú también estás de acuerdo con eso. Tú no cambiarías tu vida. Tus padres no tienen una credencial, no son pastores, pero han sido fieles siervos y ministros de Dios. Hasta el día de hoy. Están sirviendo con fidelidad en su iglesia local y sembraron el evangelio en ti y hay resultado. Y mis padres lo hicieron conmigo y aquí estamos. Entonces, el día de mañana lo haremos con nuestros hijos y lo importante es que el reino de Dios se siga expandiendo aquí en la tierra, que ganemos almas. Eso es lo más importante. Lo demás es vanidad. Sí, la verdad me gozo. Es muy importante que comprendamos. En mi caso, yo soy la primera ministra con una credencial, por así decirlo. O sea, mis padres no son pastores, no tienen una credencial, pero son servidores. Mis hermanas también, junto con sus esposos. Y bueno, pues ahora mis sobrinos están dentro del Evangelio. Y bueno, mi sobrina la mayor ya entregó su vida a Cristo. Y bueno, ¿a qué voy con esto? A que cuán importante es que sigamos conociendo al dueño de la obra, que nos enamoremos por el Dios de la obra más que de la obra misma. Qué hermoso que la historia y pues todo se pueda iniciar contigo, que esto lo puedas instruir y lo puedas inspirar en las próximas generaciones. Estamos orando por ti y deseamos que la bendición de Abba Padre se siga derramando sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre todos los que te rodean. Porque así es cuando uno sirve al Señor, las bendiciones llegan y cuando nosotros servimos sin esperar algo a cambio, cuando servimos a Cristo con pasión, la recompensa es incomparable porque esa recompensa es eterna. Oremos mucho por los hijos de nuestros pastores, ora por el hijo o la hija de tu pastor local, oremos por los hijos pródigos que se encuentran muy lejos, que su corazón sea alejado, oremos
para que puedan volver a casa, porque ahí hay una silla que les pertenece y siempre van a ser bienvenidos, sin importar sus fallas, sus caídas, sus errores y sus pecados más horribles, son bienvenidos en casa. Y bueno, esperemos que esta plática haya despertado interés, que haya sido parte de esta conversación que tuvimos. Si te agradó, mándaselo a tu pastor, mándaselo a los hijos del pastor, compártelo con alguien, súbelo, si lo escuchaste, toma una foto, screenshot, súbelo en Instagram, etiquétanos, sigue nuestro canal, compártelo con alguien y ayúdanos a llegar a más corazones. Así es, Dios te bendiga mucho y sigamos firmes y adelante porque nuestro amado viene pronto. Y nuevamente gracias, gracias por todos. Que es posible siempre tomarse un café con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una oficina triangular que está en coordinación para bendecir. Saludos amigos y hasta la próxima. A ver si los de HDM del sur de Chihuahua quieren hacer algunos reels y compartirlos ahí. Y si no, pues ni modo. Dios bendiga.